¿Por qué África es tan pobre? África es un continente que lamentablemente se asocia comúnmente con la pobreza, la miseria y el hambre. Lo cierto es que la concepción de lo que es África no se corresponde con lo que podemos encontrar en diferentes regiones y países de este continente tan heterogéneo. Aún así, para comprender la situación de miseria y privación en muchas regiones africanas, es necesario analizar el continente desde un punto de vista histórico y geográfico, e incluso del concepto mismo de pobreza. La pobreza se puede definir como el estado de todo individuo cuyo nivel de ingreso o consumo se encuentra por debajo de lo indispensable para satisfacer las necesidades humanas básicas. La pobreza en África es un problema complejo que tiene sus raíces en una variedad de factores, como la falta de acceso a recursos básicos como agua potable, alimentos y atención médica, la falta de infraestructura y el bajo nivel de educación y desarrollo económico en muchos países africanos. Además, la explotación de recursos naturales y la corrupción en el gobierno también han contribuido a la pobreza en algunos países. En primer lugar, una causa de su pobreza es el mal manejo de la tierra. Los países africanos generalmente tienen una gran concentración de tierras, un legado del periodo colonial, en el que las áreas más fértiles y con mejor productividad agrícola se distribuyeron entre los colonizadores europeos. Incluso en países donde el impacto de la pobreza no es tan brutal, como en Sudáfrica, Egipto o Marruecos, la concentración de la tierra y los ingresos sigue siendo un problema sistemático. Las tierras de cultivo, en cualquier parte de África, no son tan comunes. En el centro y norte del continente, los desiertos son la gran mayoría de los paisajes. En la región ecuatorial, la población se concentra en pequeñas regiones de alta densidad de población. Más al sur, el clima es cálido y la vegetación predominante es la sabana, algo parecido al cerrado. Un clima más seco y favorable para unos cultivos, pero no tanto para otros. Para tener una idea de cómo se produce esta concentración de la renta, en Sudáfrica, por ejemplo, cerca del 82% de todas las superficies cultivables se concentran en manos de descendientes de europeos. Lo mismo ocurre en países como Namibia, Kenia, Nigeria y Camerún. En otros lugares, a esto se suma el predominio de tierras de difícil plantación como es el caso de Namibia, Etiopía, Somalia o países de la región sahariana como Níger o Malí. En segundo lugar, el mal uso de los recursos financieros apunta a su pobreza extrema. La corrupción está muy extendida en la mayoría de los países africanos. La falta de madurez política y desarrollo educativo crea liderazgos populistas y carismáticos, y da paso a gobiernos dictatoriales. E incluso en países que se han convertido en democracias después de décadas de conflicto o regímenes totalitarios, todavía faltan leyes y reglamentos, transparencia y confianza internacional en términos políticos. África, al menos en los últimos 50 años, es el continente que más transferencias, donaciones, transferencias y ayudas económicas recibe en forma de fondos internacionales, préstamos, programas de incentivos y recaudación de fondos a través de campañas. Hay miles de ONG que trabajan directamente en países africanos, decenas de fondos internacionales para apoyar las economías locales y acciones de los organismos más grandes del mundo que facilitan inversiones, préstamos y la obtención de capital para el desarrollo africano. Toda esta ayuda ha sido insuficiente para potenciar su desarrollo a niveles aceptables. En tercer lugar, sus recursos humanos son poco desarrollados. Con bajos niveles de educación, especialmente en las zonas rurales, los países africanos tienen dificultades para crear alternativas de desarrollo económico. Las nuevas generaciones no logran la ascensión social, ya que no tienen acceso a la educación, al igual que sus padres o abuelos. La dificultad de hacer avanzar la educación en el continente se debe a varias razones. En primer lugar, el tema del idioma. La mayoría de los países, a pesar de tener idiomas oficiales como el inglés, el francés o el portugués, tienen cientos o miles de idiomas o dialectos. Las regiones más alejadas de los centros urbanos a veces tienen sus propios idiomas, completamente diferentes a los de otras regiones del mismo país. Dado que la mayor parte de la educación formal se brinda en los idiomas oficiales, la educación se vuelve inaccesible para muchas comunidades. Otro problema son los constantes conflictos étnicos y culturales. En la forma en que se delimitó África, tribus y rivales culturales o completamente extraños entre sí se ubicaron en un mismo territorio, mientras que naciones enteras se dividieron en pequeñas comunidades, dispersas en 2 o más países diferentes. Finalmente, está el problema del trabajo infantil. La gran mayoría de los niños africanos son asignados para ayudar a la familia a generar ingresos, trabajar en el campo o incluso ser atraídos a participar en milicias y grupos separatistas. Por último, su infraestructura es prácticamente inexistente. Las estrategias territoriales adoptadas por el sistema colonial africano no se preocuparon por establecer redes de conexión y movilidad en el continente.
Colonialmente, los europeos no estaban muy interesados en desarrollar una infraestructura que avanzara hacia el interior. En la gran mayoría de las naciones africanas, hay alguna infraestructura portuaria, pero muy poco desarrollo en términos de carreteras y ferrocarriles. La concentración de la población en regiones pequeñas y demográficamente superpobladas ha hecho que históricamente sea poco gratificante extender y expandir las redes de energía, electricidad, agua y saneamiento, especialmente lejos de la costa. La falta de industrialización del continente y los escasos excedentes de producción en el sector primario hacen de África, a pesar de su enorme territorio y diversidad, un montón de naciones importadoras. África sobrevive en términos de exportaciones de algunos ejemplos, generalmente ligadas a la exploración minera, y por otro lado tiene que importar absolutamente todo, incluso alimentos, en algunos casos. La balanza comercial en constante déficit crea dificultades para la llegada de bienes básicos al continente, a saber, maquinaria, equipos y tecnología. Al mismo tiempo, los grandes proyectos de infraestructura requieren financiamiento y los altos niveles de corrupción hacen que la inversión en suelo africano sea difícil y costosa, especialmente debido a los altos riesgos.